La muerte nos llega a todos. Hace parte de nuestra existencia. Realmente no tendría sentido vivir sin la constante reflexión de nuestra mortalidad, de que vivimos en un mundo finito y eso es lo que nos impulsa a tomar decisiones. Morir es un misterio y hace parte de lo que somos. Hay que vivir con la idea de que si estamos vivos la muerte no existe, pero cuando ella existe, nosotros no. Morir no es algo fácil, y menos elegir morir. Quiero tratar esto con la mayor delicadeza y que entendamos que la eutanasia es una decisión para dejar de prolongar un sufrimiento. La muerte ha cambiado, o más bien cómo se percibe la muerte. Morir era celebrado, como lo es actualmente en lugares como México con el Día de Muertos o en la India con el Mahalaya, que celebran a los muertos en el río Ganges. Esto lo hace muy diferente a lo que hoy vemos en la mayoría del mundo, que es sufrir la muerte ajena en vida. Bajo todo este yugo de morir y la angustia por una muerte repentina, hay excepciones donde pocos casos son una decisión propia y voluntaria, conocida como muerte medicalizada o eutanasia. ¿No es la que regula la del 97? Sí, la 97. ¿Esa no es la que regula la eutanasia? Sí. Pues no la conozco a fondo, pero sé más o menos en términos generales qué es lo que se habla. No. Conozco la del 2021, que es posterior y que habla sobre todo el proceso de regulación de la eutanasia. Sí. Bueno, la de 1997 fue la que comenzó ese proceso como tal. Entonces creo saber que esa era sobre la ley de Isis Saavedra o de Denis Saavedra, que fue una mujer, esposa de un parlamentario, que solicitó la eutanasia por su condición de cáncer terminal. Y desde ahí empezó a surgir todo el proceso y el movimiento para que la muerte digna en Colombia fuera considerada y no fuera rechazada como en esos momentos, teniendo en cuenta también que la Constitución del 91 ya había quitado toda esta parte de clerical que se estaba manejando y se había dado la libertad de culto. Entonces ya la Iglesia Católica no iba a influir sobre las decisiones que se tomaran en atención en salud. Referente a la eutanasia, pero Sí, no sé. pues es la primera sentencia que se hizo sobre ella. ¿La eutanasia? Ya después se renovó en 2015. Pero yo sé que hay una forma en que hay una eutanasia activa, una pasiva y una externa. Es decir, cuando la persona decide morir, cuando ya los familiares como no se considera una persona con un estado de conciencia, dice la muerte, y otra cuando la persona decide morir pero sin ningún tipo de medicamento, sino que ya no le opriman un medicamento o algo para el dolor hasta que ya la muerte sea absoluta. No la conozco, ni idea de qué se trata. Y ya. Morir, para mí, pues obviamente desde el punto biológico, implica la cesación de todas las funciones vitales que mantienen al ser humano o al ser vivo, puede ser un animal también, obviamente en actividad, ¿sí? Pero cuando esas funciones biológicas cesan por motivos naturales o por motivos traumáticos, pues obviamente presenta la muerte, pero esta muerte implica pues obviamente una serie de factores y de consecuencias a nivel personal, psicológico, cultural, familiar, que va a alterar pues una dinámica que trae esa persona. En el caso de nosotros va a alterar una serie de dinámicas que tienen unas repercusiones que, dependiendo ya de muchas otras cosas, va a tener unas repercusiones más fuertes que en otras personas, ¿sí? Entonces esa muerte no va a afectarnos a todos por igual, porque como recientemente estoy con una chica, a pesar de que no soy psicólogo, que mi profesión es licenciado en biología y química, hay una chica que me comenta que recientemente tuvo el fallecimiento de su abuelo, que era una persona muy querida para ella. Le ha dado muy duro. Entonces yo le explico que lógicamente el duelo que tiene una persona es diferente en todas las personas. Hay personas que elaboran ese duelo, esa muerte,
mucho más fácil que otras. Entonces, eso es un tema muy particular y muy propio de cada persona, tener esos tipos de duelos. Hay personas que el duelo les puede durar 2, 3 semanas, otras personas pueden durar años en ese proceso de duelo y es perfectamente normal. Entonces, cuando una persona muere, pues obviamente hay una serie de consecuencias que van detrás ahí con esa muerte implícita, ¿sí? Pero si nos limitamos, por ejemplo, a la parte biológica, esa muerte implica pues toda la cesación de las funciones biológicas que mantienen ese organismo en pie. Para mí morir es terminar con las actividades o acciones físicas que yo tengo hoy en día y dejar de ver a las personas con las que yo convivo todos los días. Desde la filosofía hay muchas versiones. ¿Cuál se apega más a podría tus ideales? contarte que morir biológicamente es ya dejar de tener algún latido, sentido, algún pulso que le permita morir. Pero algunos filósofos como los epicuros y los estoicos, algunas escuelas helenísticas, nos decían que morir, que no debemos temer a la muerte, porque si la muerte es algo natural, cuando la muerte está, nosotros ya no estamos, si estamos, ella no está. Entonces realmente el dolor y todo lo que se vive es un tránsito muy momentáneo para lo que significa morir. Sin embargo, hay autores contemporáneos alemanes, como Heidegger, que dice que somos seres para la muerte. Es decir, la vida tiene sentido para nosotros si sabemos que vamos a morir, porque si fuéramos eternos, pues tendríamos todo el tiempo para hacer cosas, para estudiar, para pensar, para sentir, pero al no hacerlo, cada decisión que tomemos es una decisión para la muerte, y cómo decidimos llevar nuestra vida va a estar presente al momento en que decidamos o que pensemos en la muerte. Suena algo triste, pero también es como No, soy realista. la Nuestro idea propósito es de ese. qué es la muerte, y al enfrentar una pregunta a la muerte, pues también nos hacemos la pregunta por la vida, diría yo. Para mí morir no sé, Algo Pues- subjetivo, algo que sea propio de ti. Es más que todo una opinión. pues es simplemente dejar de manera física este mundo, de manera espiritual este mundo terrenal. Pucha, eso es bien difícil de definir la dignidad. Sí, pues es difícil de definir, pero todos la tenemos, que viene a ser, a ver, ¿cómo la definiría yo la dignidad? Vendría a ser como un estado, no sé, podríamos decirle un estado mental en el cual tiene que haber primero un amor propio bastante grande por uno mismo, ¿sí? Que le permita darse uno a valorarse a las demás personas, ¿sí? Y hacerse respetar, ¿sí? Pero, digamos, esa podría ser mi definición, pero de pronto pueden haber otras definiciones ya desde el punto de vista filosófico, religioso, bueno, qué sé yo, porque esas no son mis áreas de conocimiento y de experticia, entonces no sabría decirles exactamente cómo definir esa dignidad, pero yo lo veo así, esa dignidad relacionada sobre todo con el amor propio y cómo se hace uno respetar, ¿sí? Frente a los demás, y cómo se hace uno respetar sus decisiones y sus decisiones en un momento dado de la vida. Dignidad puede darse o puede ser un concepto que puede variar en muchos momentos de la vida. La dignidad es la capacidad de que yo pueda conservar mi ser humano consciente en cualquier momento y que no haya nada que lo lastime o que lastime esta capacidad de ser persona. ¿Qué es dignidad? Yo digo que siguiendo algunas ideas de Kant es como el valor supremo que tenemos. Entonces, cuando pensamos que es la dignidad, yo diría que se refiere como a la condición de la libertad que tiene el ser humano para decidir y no ser mancillado por otra persona. Entonces ahí estaría la dignidad. ¿Qué tanto valor tiene mi vida frente a la sociedad y frente al mundo? ¿Cómo decido yo enfrentarme a él teniendo un valor como sujeto, como ser humano? Porque si hablamos de dignidad, diríamos que un esclavo en la época antigua, en Grecia, no tenía dignidad porque no tenía la posibilidad de ser libre, de elegir quién se quería ser. Bueno, pues yo percibo como dignidad
el hecho de que a uno lo traten bien, pues tanto en vida como en muerte. O sea, que se mantenga un respeto, no solo frente a la persona, al ego, sino pues al ser. O sea, no más. Sí, yo creo que sí, es una muerte digna, porque a mí no me parece, y yo siempre le he dicho, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijas, que el día que yo llegue a quedar en un estado de coma, en un estado vegetativo, no quiero que me prolonguen esa agonía, porque no es justo ni conmigo tener esa agonía, que no pueda moverme, que no pueda hacer absolutamente nada por mi cuenta y que tenga yo que estar dependiendo de mis hijas o de mi esposa o de otra persona para mis actividades propias, personales, mis actividades básicas cotidianas. No es justo. Tampoco quiero convertirme en un lastre, en una carga, alterar la vida de mis hijas o de mis familiares por una enfermedad de tipo catastrófico, alguna situación. Entonces es algo que no quiero yo llegar a. Entonces sí me parece una muerte digna, ¿sí? Porque obviamente se evita uno el sufrimiento, uno como paciente, y evitarles el sufrimiento a largo plazo a las familias. A pesar de que soy una persona católica muy creyente, en eso sí difiero bastante de la Iglesia Católica en ese aspecto, que la Iglesia Católica no está de acuerdo con la eutanasia. Ahí sí yo me aparto un poquito de esas decisiones de parte de la Iglesia, porque no estoy de acuerdo en eso, ¿sí? Porque no es justo con una familia, con un paciente, por el simple hecho de que permanezca vivo, ¿sí?, someterlo a prácticamente una tortura, a seguir muerto en vida, una persona que no se puede mover, que no puede mover sino únicamente, por ejemplo, sus ojos o su lengua para hablar y para comer, mientras que el resto de las funciones pues obviamente no están ahí, o a sufrir dolores indescriptibles. No me parece justo con nadie, ni con el paciente ni con la familia. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con la eutanasia. Es una salida supremamente digna y muy respetable, que tienen que cumplirle a la persona, si tiene ese deseo de acabar con su vida de una manera lo más rápida posible, digna, entonces respetar ese deseo. Yo pienso que eso depende de qué consideras para ti que es muerte digna, ¿sí? Yo puedo decirte, una muerte digna puede ser en el hospital, bajo unos cuidados específicos, y que cesen todos mis signos vitales y ocurre la muerte. Para otra persona la muerte digna puede ser estar en mi casa, que no me hagan ningún proceso intervencionista, que no haya nada que tenga que ver con algo que se llame hospital y que esté rodeada de mi familia, ¿sí? Para otra persona la muerte digna puede ser dormir una noche y no despertar. Entonces, cuando hablamos de muerte digna, yo considero que hay muchas perspectivas que tú puedes manejar, no solamente por tu componente de lo que consideras para ti que es muerte. También influye muchísimo si tienes un dogma practicante, es decir, si tienes alguna religión que te ha inculcado a ti unas creencias respecto a la muerte y unas creencias respecto a qué hay después de la muerte. Entonces la muerte digna podría definírtelo para mí, para mi caso, pero una muerte digna en general, más allá de decir ojalá que la persona no tenga dolor y que para esa persona sea bienestar. Yo diría que hay un debate que se ha hecho mucho en ética, en bioética sobre eso, pero pensaría yo que la muerte se considera como, en la eutanasia, para alguien que sufre, como un acto de compasión e incluso de libertad ante su propia vida. Si estás sufriendo en un lugar, si estás cuadraplégico y demás, siendo que la vida ahí no está siendo digna de ser vivida, sino que se está solo prolongando un dolor físico. Y hasta qué momento el dolor físico vale más que cuando alguien decide tomar la decisión de no seguir viviendo bajo ese claustro, bajo esa limitación, sino que decide que su vida hasta el momento ha llegado a terminar, porque ya no es una vida digna que merezca. Ya no hay como libertad. Ya no habría esa libertad, esa autonomía de decidir, sino que su vida estaría limitada a una función biológica, en alguna manera. Sí,
Si la persona está de acuerdo, yo creo que pues sería la mejor opción, ya que pues sería decisión propia de la persona y sería respetar su decisión. Si tú me lo preguntas hoy, yo diría que no. Hoy, porque mi contexto familiar requiere que yo esté, ¿sí? Pero si tú me lo preguntas en un tiempo en donde yo sé que mis condiciones de salud no van a ser las mejores y tengo además dolor y además estoy en una situación de terminalidad, yo lo primero que diría es no vayan a hacer procesos que alarguen mi agonía, ¿sí? Pero tendría que estar pasando por el proceso para poderlo decir. Hoy yo te digo que no, hoy, pero pues no sé mañana, porque todos los contextos en donde yo tomo esa decisión pues van a ser diferentes. Yo lo único que creo es que siempre he manifestado a mi familia y a las personas, a mis seres queridos, que no quiero ningún esfuerzo adicional, es decir, que no me vayan a tener conectada a unos aparatos, que no vayan a hacer a tratamientos más allá del que me prolonguen la vida, pero que no me vayan a hacer procesos realmente de bienestar. Eso sí lo he manifestado siempre. Ya que yo pueda decirte, voy a decidir por una eutanasia, hoy te diría que no. Si yo sufriera esa enfermedad, si desborda mi posibilidad de vivir la vida plenamente y me genera más angustia que felicidad o por lo menos tranquilidad, sí elegiría vivir, porque también es una decisión que me permite la propia vida del Estado. Antes la vida en la antigüedad o en la Edad Media no era de uno, sino que pertenecía al rey, al soberano o en otro caso a Dios. Entonces básicamente si vivías en un sufrimiento pues tenías que vivirlo porque así era el destino. Ahorita sabemos contemporáneamente que tenemos el derecho a vivir, pero también en Colombia el derecho a morir dignamente, y creo que esa es una decisión que yo aprobaría si en dado caso llegara a tener una enfermedad o algo que me ayudara a prolongar un dolor y no me dejara vivir tranquilamente mis últimos días. Pues yo al sufrir una enfermedad genética, pues al ver a mi abuelita pues ya de 80 y tantos años, casi 90, así que con problemas de movilidad que depende de las personas, y pues saber que yo llegaré a ese punto, pues sí consideraría la eutanasia para mí. Diferentes maneras, pues eso ya lo establecerán las diferentes entidades que se encarguen de esos procedimientos de eutanasia, ¿sí? No sabría decirle exactamente qué métodos, pero lo ideal es que sean métodos que sean rápidos y que sean muy efectivos, ¿sí? Sé que hay inyecciones letales que se les colocan a los pacientes, inyecciones donde primero lo van a dormir y después hay otras inyecciones que hacen que el corazón vaya deteniéndose paulatinamente hasta que ya deje de funcionar, pero obviamente previamente el paciente ya está sedado, entonces no va a tener ningún sufrimiento, entonces, pero no sé si existan de pronto otros métodos, pero sé que eso es lo más rápido, pero lo importante es que ese procedimiento, esos métodos de muerte asistida sean muy efectivos y sobre todo que respeten la dignidad del paciente y de la familia en ese momento. Sí, pienso que vuelvo al concepto de que es muerte digna para cada ser humano, ¿sí? Yo puedo tener una muerte digna si en mis consideraciones el estar, por ejemplo, con toda mi movilidad restringida y no poder valerme por mí mismo, y yo pienso que eso no es digno, yo acudiría a la eutanasia, ¿sí? Si yo considero que puedo sufrir una enfermedad o puedo luchar contra una enfermedad y mantenerme, digamos, entre comillas, lo mejor posible, pues esa sería mi muerte digna. Pero cuando uno habla de la muerte digna o qué representa, vuelvo al mismo concepto. Para uno o para cada persona, ¿qué es morir? ¿Sí? ¿Y qué es morir? ¿Y cómo querría morir? Si tiene la oportunidad de escoger. Si yo tuviese la oportunidad de escoger por una enfermedad, por todo el proceso, y ya mi contexto es diferente al de hoy,
tal vez yo diría que la eutanasia es una forma de muerte digna. Creo que hay maneras diferentes de morir dignamente. En este contexto. Contexto colombiano. Wow. Pensaría que si hay maneras de morir dignamente, es qué tanto eliges que sea tu vida. Si tu vida no está mediada por un dolor físico o una enfermedad crónica o una enfermedad que no te limite, siento que sí hay maneras de morir dignamente y es enfrentando la certeza de que vamos a morir, que es inevitable esa certeza. Básicamente podemos estar dudando de muchas cosas, pero algo que no dudamos es que pensamos y que nos vamos a morir, porque la muerte es inevitable. Pero en ese sentido, si mi opción está en tener una vida medianamente saludable a los últimos días, pensaría que si hay otras maneras. Si no, pensaría que esa elección de la eutanasia, que bien lo dice como su etimología, eu viene de feliz y thanatos, de muerte. Si es una muerte feliz, pensaría que es una de las mejores opciones, y es una opción que también puede pensar tanto a las humanidades como a las ciencias de la salud, porque la vida depende tanto de quien cuida de esa vida como quien decide morir. Pensaría que de pronto, si hay una forma biológica en que yo no necesite la eutanasia, la escogería. Si no, para mí la eutanasia sería una buena forma de morir. No he pensado al respecto, entonces no podría responder. Pues el Estado siempre tiene que ver en las de manera directa o indirecta en la vida de las personas, pero ya que tenga una decisión directa sobre la vida de las personas es algo que es complejo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, religioso. Eso es algo que es siempre que genera mucha controversia. Es muy controversial esa influencia del Estado. ¿Sí? En los estados en los cuales, digamos, son estados totalitarios, dictatoriales, pues hay una mayor influencia en el control de la vida de las personas, porque obviamente esas dictaduras, esos gobiernos dictatoriales van a tener una mayor incidencia en muchos aspectos vitales. En los gobiernos que son un poco más democráticos, como el nuestro, pues obviamente la influencia es menor, que se van a controlar algunos aspectos, pero en una menor medida, pero sí algo influye, sí hay una influencia ahí, pero no, cada persona tiene su propio manejo de su vida y de sus decisiones. Afortunadamente aquí se puede tener esas decisiones de manejar nuestra vida según el libre albedrío y las decisiones que cada uno tenga. Entonces cada quien pues será libre de tener unas decisiones personales que van a afectar de mayor o menor medida la calidad de vida, o hacerse una mejor vida a la persona, o a dañarse uno su vida por completo, pero esas son decisiones que son totalmente personales, en las cuales el Estado no tiene mayor incidencia, pero obviamente van a haber repercusiones cuando el Estado ya maneja algunos aspectos que pueden influir sobre esa calidad de vida. Pues yo creo que ni el Estado ni nadie, a no ser que yo sea, por ejemplo, católica y crea que el dueño de mi vida es Dios, pero pienso que la vida está en manos del quien la está viviendo. Nadie puede decidir por ti, y todos los principios bioéticos siempre van a acoger a que tu autonomía prime frente a cualquier otro proceso. Entonces, yo debo decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre cuánto tiempo resisto una enfermedad, o sobre qué es bienestar para mí, porque esto puede ser muy subjetivo. Vuelvo y te digo, yo puedo decir, no, es que yo soy una persona que no tengo hijos, no tengo una responsabilidad, y pues solamente pienso en mí y en mi muerte. Pero cuando yo tengo una familia y tengo unos hijos, yo pienso en mi muerte, pero viéndolos a ellos. Entonces las cosas cambian. Por eso nadie es dueño de la vida de nadie. No, yo creo que el Estado no es dueño, pero sí garantiza unos derechos básicos. Es el derecho a la vida, el derecho a que no te maten otros, por eso establecemos derechos universales, derechos humanos, pero también puede garantizarte, como en Colombia,
si la sentencia lo dice, y quizás otros debates que se han hecho, también puede garantizarse cuando decides morir, porque quien elige morir también está haciendo una elección consciente a su vida, y es que no quiere seguir viviendo en este mundo por múltiples razones. Sí, su manera es consciente y no presionada, entonces sentiría que el gobierno no tiene derecho sobre la vida tuya, porque no sería un gobierno, sería como una especie de totalitarismo, pero sí puede garantizarte incluso morir dignamente. No se podría penalizar en términos del derecho a la autonomía, y sobre todo en términos de que si nosotros ya no estamos en un estado laico, ¿sí? Si nuestra Constitución del 91 exige o promueve el libre desarrollo de la personalidad, en la libertad de cultos, pues no cabría que fuera en un estado como este, pluricultural, donde se tienen en cuenta todas las voces, pues que haya una restricción también en este término. Es la que yo te digo del 2021. El suicidio asistido o muerte asistida es lo que se regularizó acá en Colombia, donde tú puedes hacer una voluntad anticipada y decir que si estás en caso de enfermedad crónica, degenerativa, dolor, bueno, tú miras qué contextos pones en tu voluntad anticipada, vas a una notaría y lo registras. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando llegue el momento, si tú no tienes la conciencia de la decisión, quede implícito es que tú estás acudiendo a esta muerte asistida o a este suicidio asistido. Y para los médicos, que son los profesionales encargados de hacer este proceso, solamente ellos tienen la opción de hacer o no hacer una eutanasia cuando legalmente ya está autorizada. No, yo siento que la eutanasia, el aborto y quizás otros derechos que son tan polémicos porque tratan de una libertad individual, de una decisión individual que afecta de manera colectiva, deben ser siempre llevados a debate en casos específicos, porque no es lo mismo morir dignamente que padecer un dolor prolongado por el derecho o la idea de que la vida debe regirse por la naturaleza y por la forma física. Entonces yo pensaría, por ejemplo, que es algo que plantea Peter Singer en Ética Práctica, que cuando hay una familia que ve que su familiar está en un estado vegetativo, que no tiene alguna otra posibilidad de seguir viviendo, sino más que estar en cama con unos cuidados paliativos completos y con una incapacidad física para moverse, la decisión de la eutanasia, que no es solo mía, sino en ese caso sería de mi familiar, debería pensarse mucho en el sentido de si esto es una vida digna, porque muchos familiares plantean dos versiones: la que deciden de que hasta que deje de respirar y hasta que la muerte sea, esa sería una eutanasia pasiva, hasta que deje de respirar el paciente, puede morir, aunque eso prolongue muchos otros malestares, o quienes son conscientes de que si bien no pueden arrebatar una vida por todo lo que implica, que puede ser un crimen, y por eso llamaban al ángel de la muerte y demás en otras ocasiones, sí pensaría yo que podemos decidir también si la persona merece seguir viviendo bajo esas condiciones o no, y es parte de sernos responsables colectivamente y de decidir la eutanasia, aunque para muchos eso no sea bien visto. Pero éticamente, la ética viene de una reflexión sobre los prejuicios y juicios morales que tenemos ante las cosas, y ante esas prácticas siempre se pone en discusión, pero pensaría que son necesarias para pensar si nosotros realmente decidimos ante el sufrimiento del otro o ante la posibilidad de que pueda seguir existiendo. No, porque pues lo que se busca es la dignidad para la persona y que pueda escoger su decisión de morir pues sin dolor. Entonces, al penalizarla pues estaría trancando ese proceso. Sí, yo creo en la vida después de la muerte, porque no creo que después de esta vida se termine, sino que yo creo que obviamente va a haber una transposición, un paso de nuestra alma, de nuestro espíritu, posteriormente a otros mundos,
¿sí? Porque también creo que obviamente imposible que el ser humano esté solo en toda esta vastedad que es el universo, estemos totalmente solos, no creo que estemos solos. Entonces van a haber mundos, civilizaciones donde nuestra alma puede llegar a otros planetas, a otros mundos, a otros universos, entonces llegaremos allá. Pero si nos corresponde nuevamente aquí, claro, aquí volveremos a estar de pronto en otros cuerpos, siendo mujeres, siendo hombres, en unas condiciones mejores, en unas condiciones peores de las que estuvimos alguna vez en nuestras vidas, en esta vida que estamos viviendo. Claro, yo sí creo en esas reencarnaciones y en esa transposición de las almas en diferentes cuerpos después de la muerte. Pensaría yo que hay después, bueno, sí me he hecho bastante esa pregunta, incluso me causa escalofrío porque me hace pensar lo finitos que somos y que no vamos a durar mucho tiempo vivos, o que en cualquier momento nos podemos morir. Pero, es una gran pregunta. Yo creo que no creo en una idea religiosa, entonces no creería en un cielo o un infierno, pero pensaría yo que después de la muerte lo que queda es un curso del universo en general, de lo que pasa, es decir, nuestra muerte es un instante que tenemos, un parpadeo que tenemos en esta vida, y después de ella no sería consciente de qué pasaría. Pensaría que después de eso, de la muerte mía, el mundo sigue existiendo y se sigue generando múltiples formas de vida de una manera misteriosa, con todos los elementos que hay, y generando otras maneras de vivir que quizás nunca logremos comprender. Pero mi conciencia, mis pensamientos, sensaciones, familiares, recuerdos y memorias básicamente desaparecen, hasta ahí quedaría. Y no sería más que otra parte material y orgánica del universo, pensaría. No habría otra sensación. Sí, es como pues, la ley de todo, ¿no? Es que todo se recicla en el universo. Pensaría que sí, hay un poco de esa idea de que nada se pierde, todo se transforma, y pensaría que nos transformamos de una u otra manera y seremos parte de otra cosa. Seremos energía. Parte Dice de Einstein una que la materia se convierte en energía. Exacto. Y esa energía, quién sabe en qué se transforma, pero sí, claro, es caótico que tanto de lo que se vive y tanto lo que se escribe en estos libros, en estas carreras, en términos humanos, pase a simplemente ser otro ciclo más del tiempo y del espacio en el universo. Pero sí, es que es muy difícil, me hace pensar mucho en aquellos libros de ciencia ficción donde se va a otra vida. Hace poco hay un autor que se llama Michel Onfray, que es francés, y decía, ¿qué nos queda después de que el sol se apague? O sea, que se extinga y nos quede solo una masa. Básicamente, por más de que intentemos ir a Marte o a otros lugares, nuestra vida ya estaría en caducidad y nos convertiríamos más que en una masa más de piedras y rocas calientes inertes en el espacio. Entonces me causa curiosidad porque tanto avance, no sé hasta dónde podamos transportar nuestras conciencias a materiales que tengan una realidad de vida más que la humana o más que la biológica. No sé si eso se puede. Es que es difícil, porque yo sí leí acerca de un teórico que pues comenzó a estudiar las religiones, estudió filosofía, todo, y decía que nosotros construimos nuestra propia muerte, nosotros construimos esa vida después de la muerte, que si nosotros concebimos que no hay vida más allá, y que generalmente lo que yo consigo es que pues dejamos de hacer sinapsis y que ya, Sí. pues eso es lo que me va a suceder. Pero una persona que piensa en Dios, que cree en Dios, eso es lo que va a suceder con eso, con ella. Tendríamos que pensar qué sucedería con eso. Pero a veces yo creo que esa misma idea de qué se espera después de la muerte se ha intentado responder con una trascendencia, porque no concebimos la idea de que seamos finitos, mortales y vulnerables ante este mundo, porque siempre esperamos que haya algo más allá y que tenga sentido cada día que vivimos, construimos acá una forma y un estilo de vida. Entonces pensaría que esa angustia existencial que llama Kierkegaard es una angustia que nos sigue persiguiendo como civilización. Por tanto, el progreso, la idea de buscar nuevos lugares, nuevas formas de vida, pero también nos sigue de forma individual, en el sentido de que si solo es lo que hacemos acá, ¿por qué preocuparnos tanto por el mañana, ¿no? Un poco la concepción de tiempo que hablamos ahorita. Si existe un pasado, un presente y un futuro, pero quizás el futuro es tan incierto porque lo estamos viviendo a medida que pasa el tiempo, y cada tiempo presente se vuelve pasado. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene a veces
acumular cosas, hacer proyectos humanos de progreso, construir otros saberes, si esa memoria en algún momento se va a acabar. Pues yo creo más en la idea de que hacemos eso es por no trascender en nuestra propia vida, sino en la de los demás. La de los demás, claro. Si hacemos algo que nos... Dejamos huella. Sí, si dejamos huella, eso es más valioso que la misma muerte. Yo creo por eso la cultura es una herramienta tan importante, porque siempre deja de, como algo así como los mandamientos, aunque existen muchas generaciones que crearon ese relato no estén, siguen teniendo eco en la forma en que vivimos y actuamos. Yo siento que eso va por ahí, pensaría yo. La eutanasia es un tema de gran controversia, que ha generado debates éticos, legales y sociales en todo el mundo. Su definición como tal es el acto de poner fin a la vida de manera voluntaria y asistida para aliviar el sufrimiento extremo de enfermedades terminales. Plantea una serie de preguntas sobre la autonomía individual, la dignidad humana y la responsabilidad social. Ahora bien, en Colombia este tema ha sido de intenso debate. Este país suramericano ha enfrentado desafíos en torno a esta práctica hoy en día. Colombia es uno de los estados jurídicamente más avanzados cuando se trata del reconocimiento de los derechos en el fin de la vida, del derecho a morir dignamente. La eutanasia se puede clasificar en varios tipos, según las circunstancias en las que se lleva a cabo. La eutanasia activa implica la administración de una sustancia que causa la muerte, mientras que la eutanasia pasiva consiste en la suspensión o no iniciación de tratamientos médicos que prolonguen la vida. Además, existe la eutanasia voluntaria, en la que el paciente expresa su deseo de morir, y la eutanasia involuntaria, realizada sin el consentimiento del paciente. Todas ellas brindan en sí un buen morir. La discusión sobre la eutanasia ha trascendido el ámbito ético para adentrarse en el terreno político, donde se entrelazan valores, derechos y las responsabilidades del Estado y la sociedad. Las implicaciones políticas de la eutanasia en este país suramericano son de muchas facetas y han generado debates profundos en diferentes esferas. Una de las implicaciones políticas más destacadas es la necesidad de establecer un marco legal claro y robusto que regule la práctica de la eutanasia. Este marco legal debe abordar cuestiones como quiénes son los indicados para acceder a la eutanasia, los procedimientos y requisitos que deben cumplirse, y claro, las responsabilidades de los profesionales de la salud y las instituciones médicas en la prestación de este servicio. La eutanasia no debe ser vista como una alternativa a la falta de acceso a cuidados médicos adecuados, sino como una opción complementaria para quienes enfrentan sufrimientos extremos y enfermedades terminales. Otro aspecto político importante es la necesidad de un amplio debate público y la participación de diferentes actores sociales en la formulación de políticas relacionadas con la eutanasia. Además, la diversidad de opiniones, valores y creencias en la sociedad colombiana exige un proceso democrático y participativo en la toma de decisiones sobre este tema tan sensible. Por último, las implicaciones políticas de la eutanasia en Colombia también incluyen consideraciones sobre la relación del Estado y la religión, el papel de las instituciones de salud y protección de los derechos individuales frente a las responsabilidades colectivas. Siendo sus títulos La muerte escamoteada o solo la muerte de Iván Ilich, presenta una historia innovadora y poco convencional por parte del autor León Tolstoy, en donde se trata de responder a una pregunta controversial. ¿Acaso la medicina podría ser mala? Normalmente se pensaría que no es así, ya que los avances médicos y en salud han permitido el avance de la sociedad, permitiéndole así una mayor calidad de vida y el salir adelante a pesar de las múltiples enfermedades en el mundo. Iván Ilich es un hombre que a los 45 años tiene una brillante carrera como funcionario a sus espaldas y cumple rigurosamente con su deber. Es en cierta medida el ideal perfecto de ciudadano. Su única pretensión es llevar una existencia fácil, agradable, entretenida y siempre decente y aprobada por la sociedad. Y sin embargo, al enfermar gravemente de una extraña dolencia que los doctores no son capaces de diagnosticar y mucho menos curar, el protagonista empieza a descubrir que todo en su vida no había sido como habría debido ser. El libro comienza con la reacción de los colegas y amigos a la muerte de Iván, que se resume en la perspectiva para algunos de un ascenso, y sobre todo en el desagrado que les causa tener que cumplir con los deberes sociales relativos a tal suceso. El deceso de un conocido cercano no se situó en ninguno de ellos, como suele ser el caso, más que un sentimiento de alegría,
pues había sido otro quien había pasado mejor vida. Es él quien ha muerto, no yo, pensaron o sintieron todos. En cuanto a la mujer del difunto funcionario, solo muestra interés por la suma que pueda cobrar del Estado con tal ocasión. Es el panorama de una vida que ha pasado sin dejar huella ni siquiera en aquellos más cercanos. Es aquí donde se plantea el gran problema de la sociedad, en donde a pesar de que se tiene que tener respeto a la muerte, pasa a ser un ánimo de lucro, mostrando lo malintencionados que pueden llegar a ser algunas personas y el cómo el sentido de la vida, y por ende de la muerte, pasa a un plano superficial, siendo una persona más que murió y ya. Empezando desde su inevitable final, el autor pasa a contar la exitosa carrera de Ivan Illich desde sus tiempos en la Facultad de Jurisprudencia, hasta ocupar el puesto de juez en una de las provincias rusas y el casamiento con una de las jóvenes más atractivas y brillantes de su entorno, Praskovia Fyodorovna. Ivan Illich habría aprendido a realizar su trabajo conforme a su gran regla vital, es decir, de tal manera que no le privara de una vida fácil y agradable. Además, que tenía como ley no formar relaciones mucho más allá y más profundas que en el ámbito laboral, ya que consideraba que no había ningún motivo para establecerla. Además, que su relación con su esposa pasa a un segundo plano y solo la ve como una ama de casa, que está para servirle a su amado esposo. Como bien se dijo anteriormente, pese a que la enfermedad inicialmente no lleva a Iván a replantearse su vida pasada, sí le hace percibir que hay algo falso en cómo le trata a su mujer, sus amigos e incluso a los médicos. Todos se esfuerzan por ignorar lo que él ya no puede, que está al borde de la muerte. Todos, salvo uno de los criados, Gerasim, que muestra verdadera compasión y afecto por su señor. El encuentro con alguien que no vive solo para sí supone un punto de inflexión en la vida de Ivan Illich. Tolstoy describe este descubrimiento con gran belleza. Gerasim era el único que no mentía. Además, según todas las apariencias, era el único que comprendía lo que estaba sucediendo y no consideraba necesario disimular. Solo se compadece su extenuado y consumido señor. Toda la situación lleva al personaje a una reflexión en donde se da cuenta que tanto él como su entorno viven despreocupados de los demás. Todos llevan una vida vacía y rechazan aquello que les pueda recordar la existencia del sufrimiento. Están ciegos y solo el dolor y la perspectiva de la propia muerte les pueden hacer descubrir como a Iván que su conducta no es en absoluto la que debería haber sido, pero ¿cómo debería haber sido? Es la pregunta a la que finalmente llega Iván en su lecho de muerte. Es aquí donde empieza constantemente a reflexionar sobre esto y gracias a su hijo pequeño cae en cuenta de múltiples de sus errores a lo largo de su vida y como último acto en su vida actúa pensando por primera vez en los demás, evitándole a sus familiares verlo morir y pidiéndoles perdón, sobre todo a su esposa, que había vivido todo el dolor de su enfermedad, permitiéndole así perder el miedo a la muerte y encontrando el verdadero sentido de su vida. Ahora bien, ¿quién es el verdadero Ivan Illich y cuáles fueron sus planteamientos? Ahora que ya conocemos un poco sobre el libro de Tolstoy, es pertinente conocer al real Ivan Illich y cómo diferentes de sus planteamientos permitieron tener perspectivas diferentes acerca de la muerte y la medicina como se conoce. Este personaje se trata de un pensador y pedagogo de origen austriaco nacido en 1926 en Viena, Austria, y finalmente su muerte en 2002 en Bremen, Alemania. Fue un pensador polifacético y polémico, clasificado como anarquista, que vivió y trabajó muchos años en Cuernavaca, México, autor de una serie de críticas a las instituciones clave del progreso en la cultura moderna, crítico de la educación escolar, la medicina profesional y de patente, así como el trabajo ajeno y no creador, y el consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo económico como una negación de la equidad y la justicia social, entre otros muchos temas. Su obra se inscribe dentro de las corrientes antiindustriales. Además de esto, es importante relatar los últimos instantes de su vida, ya que en sus últimos años sufrió de cáncer, que intentaba combatir con yoga, la meditación, incluso opio o hachís, así como una gran dosis de optimismo vitalista. Algo de esto, o quizá todo en suma, le permitió prolongar su muerte 10 años más de lo estipulado por los diagnósticos médicos, y no por una necesidad de extender su existencia a cualquier precio, ni siquiera con ningún tipo de creencia ciega en la medicina alternativa y homeopática, sino con la aceptación de su inminente defunción siempre por delante. A diferencia del Iván relatado por Tolstoy, este se encontraba negado a la muerte y le temía constantemente.
Iván escribió uno de los textos más complejos y desafiantes de todos los tiempos, siendo este Némesis Médica, en donde se relata un poco la historia de la muerte y la salud, relatando desde las primeras civilizaciones y cómo se aplaudía y conmemoraba la muerte, recibiéndola como un honor y no tanto como algo doloroso. Posterior a esto se plantea cómo la llegada de la medicina y medicalización cambiaron por completo estos planteamientos, planteando así 3 ideas dentro de su texto. Primera, la medicina clínica produce daños superiores a sus beneficios, cosa que está empeñado en demostrar con innumerables estadísticas y referencias bibliográficas de todo tipo hasta la extenuación. Segundo, que el enfoque biomédico dominante, además, enmascara las condiciones políticas que minan la salud de la sociedad. Y tercero, que la medicina actual expropia el poder del individuo para curarse a sí mismo y para modelar su ambiente, negando las capacidades y recursos que históricamente los pueblos del mundo han tenido para tratar las enfermedades de sus individuos. Es aquí donde Illich plantea su tesis, en donde piensa que las sociedades occidentales han desarrollado una dependencia en los médicos, pues ya desde el nacimiento todas las actividades de la vida en torno a la salud giran en torno a la biomedicina y sus espacios. Los seres humanos son cultivados en un sistema al que se entregan ciegamente, pese a que a menudo ese sistema sanitario al que se entregan no les aporta los resultados que oficialmente dice ofrecer. Además de esto, la creciente medicalización de la sociedad lo que reduce la salud, y hoy la medicina está regida por una cuestión económica. Presupone que el mejor indicador es el nivel de salud nacional bruto, es decir, de distribución de los productos de la industria farmacéutica. Además, la medicina actual no quiere plantearse las causas del aumento de enfermedades, ya que estas causas constituyen la base misma de la sociedad y el sistema económico. Ciudades masificadas, consumismo, trabajo precario y alineante, sobreproducción, contaminación y falta de cohesión social. Todo esto genera estrés, frustración, angustia y falta de motivación, lo cual se intenta solucionar con medicamentos. Esto pone a las personas en un limbo con su propio cuerpo, ya que lo desconocen, y se entregan completamente a un sistema de salud en el que la muerte representa un beneficio económico. Es aquí donde la muerte se torna un poco perturbadora y diferente a lo que se pensaba, ya que inevitablemente se vuelve en un negocio en el que quien más venda medicamentos, procedimientos quirúrgicos, terapias, entre otros, representa más que el cuidado a la vida, la atención hacia su bolsillo y lo que puede extraer de esto. E Iván Illich nos pone en constante reflexión de esto y cómo la muerte debe volver a sus antepasados, donde además de ser natural, era un honor morir al haber vivido la mejor vida posible, y es por esto que hablamos de la medicalización de la muerte. Al final de todo este curso, de esta competencia que llamamos vida, creo en mi opinión que debemos buscar esos pequeños detalles que nos hacen sentir vivos y que nos hacen humanos, como el amor, la familia, los amigos y esos momentos que disfrutamos en soledad. De eso se trata vivir. Sonará un poco tonto, pero vivir tiene sentido porque estamos vivos. El sentido de la vida, para bien o para mal, es vivir, y el único rumbo que debe tomar nuestra vida debe ser el que nos haga felices. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Muchas gracias. Listo, chicos. Eso es toda la tarea. Ahí le pongo sus honores en el documental. Listo, con mucho gusto, Andrés. Bueno, ahora está Vale. No se hagas mucho. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura.